Ahora, ¿tiene bases bíblicas la doctrina de la transustanciación? La respuesta es sí. Esta doctrina sí tiene bases bíblicas. Hay pasajes que soportan la doctrina de la transustanciación. Pero el problema, no se espanten, no es que existan pasajes con que los teólogos romanos defiendan la transustanciación. El problema es que esos pasajes están mal interpretados y no tienen casi nada o nada que ver con lo que ellos enseñan. El primer evento que ellos señalan está descrito en 4 diferentes pasajes. Todos estos los estudiamos nosotros ya anteriormente y son los pasajes de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesucristo instituye la cena del Señor, y 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo hace eco de las palabras de Cristo. En estos pasajes, ellos interpretan de manera hiperliteral las palabras de Cristo cuando dice, esto es mi cuerpo o esta es mi sangre. Ellos dicen que por cuanto Cristo dice así, nosotros debemos entender los elementos como sustancialmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora yo respondería a lo que ellos plantean con diferentes preguntas. La primera, ¿dónde estaba Jesucristo entonces cuando instituyó la cena del Señor? ¿Estaba Jesucristo en el pan y el vino o estaba con los discípulos sentado a la mesa? Si Jesucristo estaba en el pan y el vino de manera física, entonces ¿quién le estaba instituyendo? ¿Había 2 Cristos? ¿Había uno en el pan y el vino y otro sentado a la mesa, como si Cristo se hubiera replicado a sí mismo? O quizás en ese momento no ocurrió la transustanciación, pero si no ocurrió ahí, entonces ¿cuándo comenzó a ocurrir? Si los elementos, según los romanos, deben transformarse en el cuerpo y la sangre del Cristo para que el sacramento tenga su significado real, y eso no ocurrió en la última cena, entonces lo que pasó en aquella noche cuando Jesucristo instituye la cena del Señor y por consiguiente el nuevo pacto era de chocolate o no fue válido. Entonces la única respuesta satisfactoria a todo esto es reconocer que tanto en la última cena como en la historia de la iglesia, las palabras de Jesucristo, esto es mi cuerpo y sangre, deben ser entendidas de manera espiritual, como explicamos más arriba, y no literal material. Otra cita que frecuentemente ocupan es Juan capítulo 6 versículos 48 al 58. No vamos a leer todo ese pasaje, pero en este pasaje es donde el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y más adelante dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este pasaje es igualmente tomado de manera hiperliteral, o como también diríamos literal materialmente, ¿no? El primer problema que tienen ellos es perder de vista que en ningún lugar del contexto Jesucristo está hablando del sacramento de la Eucaristía. El contexto inmediato es identificarse con Israel como el verdadero maná que Dios da para su satisfacción espiritual. La audiencia original de Jesucristo entendió de 2 maneras diferentes estas palabras. Está Pedro, que acertadamente relacionó las afirmaciones de Jesús con recibir la totalidad de su palabra, porque él dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y también están los judíos, quienes equivocadamente entendieron estas palabras de manera literal material, como hacen hoy irónicamente los romanos. Ellos decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? Claramente Jesús está hablando espiritualmente, porque en el mismo pasaje Jesucristo dice, sus padres comieron del maná en el desierto y murieron, pero los que coman de este pan vivirán eternamente. Parafraseando, hermanos, lo que Jesucristo expresa en este pasaje debe ser entendido en conexión con a quiénes se está refiriendo en Juan capítulo 6. Él iba a morir como cordero pascual. En la Pascua los judíos consumían la totalidad del sacrificio para librar sus vidas. Asimismo, Jesucristo se entregaría totalmente por sus escogidos y ellos debían consumirlo espiritualmente por medio de la fe de manera plena para ser salvos. Eso significa comerlo y beberlo, recibirlo por la fe, no parcialmente, sino totalmente, porque Él no se entregó parcialmente, sino totalmente por nosotros. Además, en este mismo pasaje, las palabras sobre la carne del Señor deben ser vistas junto a su declaración, yo soy el pan de vida. Esta es una de las 7 declaraciones yo soy del Evangelio de Juan y me parece un argumento de peso considerar que ninguna de las otras declaraciones yo soy, que aluden a algo material, pueden ser tomadas de manera literal, hiperliteral o literal material. Jesucristo dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida, pero también dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Ahora, Jesucristo claramente no es una puerta. Jesucristo no es un pastor campesino
o tampoco es una carretera, o tampoco es una vid. Si aplicáramos el principio de la transustanciación al pan, entonces deberíamos consagrar también las puertas del templo y el camino a la iglesia. Estas son declaraciones que Jesucristo hace de sí mismo para que entendamos su identidad y propósito, pero deben ser entendidas espiritualmente y no literal materialmente, porque cometeríamos un error, hermanos, como este del pan, de la transustanciación. Existen algunos problemas más con la doctrina de la transustanciación. El primero de ellos tiene que ver con la noción del sacrificio y el segundo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Miren, si la misa es una renovación del sacrificio de Jesús que se da en la transustanciación, entonces tenemos un atentado directo contra la suficiencia del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Sobre esto, el autor de Hebreos dice: sin embargo, Hebreos 7:27, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Además, si Jesucristo está físicamente en el pan y el vino cada vez que se oficia una misa, pregunto, ¿cómo es posible que venga a la tierra sustancialmente antes de la segunda venida que esperamos los cristianos? Si Él está corporalmente en el pan y el vino, ¿quién está a la diestra de Dios cuando ocurre el milagro de la misa? ¿Cómo puede Jesús ocupar no solo 2, sino miles de lugares en el espacio al mismo tiempo? Porque no se hace una misa a la vez, sino que se hacen muchas misas a la vez. Recordemos que los romanos hablan de que la persona completa de Jesús está en los elementos sacramentales. Esto es lo que dice Trento. Está corporal y sustancialmente. Cuando hablo de la sustancia, no solamente estoy hablando de la sustancia espiritual, sino que ellos dicen también la sustancia física. Es decir, Cristo está completamente en el pan y en el vino. Es la presencia plena de Cristo y no la presencia espiritual la que se presenta en la Eucaristía. Así que estas preguntas nos resultan conflictivas y nosotros somos católicos romanos. Por último, me parece que adoptar la idea de la transustanciación le resta valor a la promesa de Cristo de comerla de nuevo con nosotros en el futuro. Porque piensen, si la presencia corporal, aunque imperceptible, de Cristo está en los elementos, ¿por qué estamos esperando con ansia santa su retorno físico para tener un encuentro corporal con Él? Por esa razón, los prerreformadores y los reformadores se opusieron a la doctrina de la transustanciación como lo enseña la Iglesia Católica Romana. En nuestro siguiente video vamos a ver cómo entendieron los prerreformadores y los reformadores la Santa Comunión, la Cena del Señor.